Ahí está el señor Paul de Disjay. Bueno, continuamos entonces con el siguiente concepto. Vamos a hablar un poco ahora de la sintaxis antes de entrar al uso del lenguaje. Recordemos que, como dijimos al principio, Prolog analiza los problemas mediante preguntas, las cuales usan los datos contenidos en una base de hechos, validándolos a través de ciertas reglas o condiciones que hemos predefinido. Vamos a hablar entonces en este punto de los hechos específicamente. Vean que dijimos ya que un hecho es una sentencia que tiene esta forma. ¿De qué se caracteriza esto? Que no tiene condiciones, solamente tiene información, solamente tiene términos. Vean que los hechos son las sentencias más sencillas dentro de este lenguaje. Un hecho nos indica la existencia de una relación entre el predicado P y los términos que tenemos adentro. Supongamos que nuestro hecho, por ejemplo, puede ser un hecho normal que podemos utilizar siempre, es hombre. Y nuestro término interno puede ser el nombre de la persona que cumple con esa condición. El sistema lo que va a hacer es tomar que todas las personas que estén ingresadas en esa lista de hombres las va a tomar como tal. No importa que los nombres ingresados sean José, Luis, María, o Firulay. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué ven aquí de particular? ¿Qué ven aquí de particular respecto a este hecho? Si nosotros ingresamos a este hecho, cada uno de estos valores para el sistema van a ser válidos. Él va a decir, bueno, como me ingresaron que José era hombre, digo José es hombre. Me dijeron que Luis era hombre, digo que Luis es hombre. Me dijeron que María era hombre, ¿será eso correcto? No. El sistema lo va a aceptar. El sistema lo acepta como correcto, aunque Como correcto, la lógica que aplicamos normalmente nos dice que es incorrecto. Pero cuando nosotros definimos los hechos, lo que estamos definiendo son elementos de tipo axiomático, es decir, verdades innegables. Él va a tomar como verdadero todo lo que nosotros le indiquemos en nuestra lista. Firulay tampoco es hombre, se supone que Firulay es la mascota, que no debería entrar en la lista de hombres. Entonces vean que nosotros podemos definir a través de este lenguaje cualquier cosa que deseemos como una verdad. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos de hechos que podemos establecer. Este es basado en personajes bíblicos, por decir algo. Tenemos en primer lugar un hecho que nos dice, se llama es padre. Este hecho nos indica que Abraham es padre de Isaac. El primer término es el nombre del padre y el segundo término va a representar el nombre del hijo. Y aquí lo que hacemos es toda una lista de los, si él tiene varios hijos, por ejemplo tiene Ismael, sería otro segundo hecho que diga es padre Abraham Ismael. Y así sucesivamente toda la información que necesitemos agregar. Aquí tenemos otro ejemplo de hecho. Vean que se consideran como hecho. Déjame ya van a empezar a interrumpir con los audios. Por favor, les repito, traten de usar la barra espaciadora, no abrir el audio de manera automática y continua.
Cuando vayan a hablar, le dan a la barra espaciadora y luego hablan, para que no tengamos tantas interrupciones. Bueno, entonces, en este caso decimos que es un hecho porque no tiene ninguna condición que satisfacer. Si hubiera alguna condición, no sería un hecho, sería una regla. Fíjense que el listado de hechos generalmente es una enumeración más larga porque los hechos son de tipo específico. Es decir, si yo tengo 10 personas, yo debo hacer 10 líneas de hecho o 10 hombres para definir que esos 10 hombres lo son. En cambio, cuando hago otros análisis, yo puedo simplemente una fórmula genérica que me permite utilizar la información que ya tengo para no seguir construyendo líneas de hechos. ¿Por qué? Porque mientras más hechos coloque, el programa va a ser más específico para un caso en particular. Y debemos procurar de que los programas que hagamos en este lenguaje no sean tan específicos, que sean más generales. Vean que el tercer caso tenemos una suma. El hecho indica que la suma de los dos primeros elementos nos da como resultado el tercero. Un conjunto de hechos constituye entonces la parte más importante del programa. Es la forma más simple del programa lógico en Prolog, que puede ser visto como una base de datos que describe una situación. Aquí tenemos el diagrama de esa familia. El árbol familiar de Abraham. Muchas gracias. Vean que este árbol familiar, si es posible, tengan abierta su diapositiva y mantengan ese dibujo por un momento mientras que yo voy pasando las siguientes 2 o 3 diapositivas. En este árbol familiar podemos definir lo siguiente. ¿Cuántos hombres tenemos aquí? Abraham, Isaac, Terach, lo vemos por el símbolo de hombre que tienen ahí, Nacor, Aram y Lot. Y tenemos 3 mujeres. Esto lo podemos convertir en una base de hechos de Prolog. ¿Cómo lo haríamos? A través de las siguientes sentencias. Allí está. Vean que estamos definiendo por una parte los hombres y por otra parte las mujeres que conforman esa familia. Esta información luego puede ser procesada para diversos usos. Ya un poco más adelante lo van a ver con un ejemplo completo. Aparte de esto, también podemos definir, según este mismo árbol genealógico, quién es padre o madre de quién. Fíjense que en este caso, ¿dónde está? Aquí. Tenemos que solamente Sara la nombran como madre de Isaac. Todos los demás son relaciones de padre. Dice, por ejemplo, que Terach es el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Abraham es el padre de Isaac. Harán es el padre de Lot, de Milca y de Yiscac. Entonces allí tenemos 2 relaciones importantes. Por lo general, solamente con tener la relación de progenitura y la de sexo, podemos obtener a través del Prolog todas las demás relaciones familiares de ese sistema. Todos los hechos de este programa son hechos de tipo base, es decir, que no tienen variables. Pero también se pueden introducir hechos con variables para que sirvan de axioma, en los que las variables se consideran cuantificadas universalmente. Un ejemplo de esto es que la suma de A, B, C que hablamos hace rato es igual al hecho de decir que Sara es mujer. Es una verdad también de tipo axiomático. Y nosotros cualquier valor que coloquemos para esa suma, aquí está la imagen, nos los va a dar como verdadero el sistema. Vean que a pesar de que desde el punto de vista de cálculo 5 más 3 no son 7 sino 8, si nosotros establecemos ese hecho, para el sistema va a ser siempre verdad. En realidad, lo que sucede es que el sistema solo está verificando el cumplimiento de las 2 primeras condiciones, es decir, A y B.
y muestra como resultado la tercera condición. Una vez que se tiene la base de hechos que describe la situación, se pueden hacer diversas preguntas para obtener información al respecto. Por lo menos en el caso Profe, dígame. ¿y cuándo reconocería el sistema un error de sintaxis? Si todo lo da por válido, porque No, no, todos no. los datos Una le estamos cosa es error de ingresando. sintaxis y otra cosa es error de lógica. El error de sintaxis se produciría, por ejemplo, si colocas en vez de una coma un punto, en vez de una letra mayúscula una letra minúscula y viceversa. El error de lógica, recuerda que nunca lo reconocen los lenguajes. El error de lógica lo reconocen los programadores, las personas que van a estar haciendo el desarrollo. En ese caso, tú tienes que hacer tus pruebas para ver si todo funciona tal como tú quieras. Uno da como ejemplo estos casos erróneos solamente para que tengan en cuenta de que ustedes no deben caer en ese error, que deben estar pendientes de la lógica que están diseñando y que tienen toda la libertad del mundo para diseñar esa lógica tal como ustedes la crean necesaria. Entonces, por eso es que se plantean o se muestran este tipo de situaciones de tipo errónea. Pero el sistema, les repito, la sintaxis, los errores de sintaxis no son esta clase que le estoy diciendo. Aquí la sintaxis en esta línea está perfecta. Esa es la forma habitual de esa instrucción. Lo que hay es un error de lógica en esta parte. Entonces, y el error de lógica... Error de lógica también puede ser que falta un parámetro o No, si falta un dentro parámetro es de sintaxis. Okay. El error de lógica es que toda la sintaxis está bien, pero nosotros colocamos algo en cuanto a la forma de trabajar que está erróneo. Por ejemplo, cuando hablamos de otros lenguajes, un error normal de lógica era que entramos en un ciclo, por ejemplo un while, contador menor que 10, con un contador igual 0 aquí al principio, por decir algo, para inicializarlo. Colocamos todas nuestras instrucciones de trabajo, cerrábamos nuestro ciclo. Ahí hay un error de lógica. ¿Por qué? Porque hace falta, debe estar obligatoriamente la instrucción de control que diga contador. Muy bien. Excelente. Contador igual a contador más 1. Ahí hay un error de lógica que el sistema no lo va a detectar como tal, porque recuerden que los depuradores no detectan errores de lógica, sino de sintaxis. Los errores de sintaxis debemos nosotros mismos percatarnos de ellos. Cuando nos percatamos, cuando empezamos a correr el sistema que estamos planteando y este cae en un ciclo infinito. ¿Otra pregunta? ¿O seguimos? Conforme. Bueno, ya vamos a llegar a la parte del ejercicio, que es la que quiero llegar, que es donde realmente van a ver lo que estamos hablando. Vamos a seguir.